eh, que las primeras clases van a ser, o estas clases de presupuesto van a ser más teóricas y por eso necesitaba que ustedes revisen la información y que traigan preguntas. Entonces, les voy a compartir en este momento la pantalla que nos corresponde para la clase de ahora. Ya. Entonces, habíamos visto en la clase anterior la clasificación de los presupuestos, los conceptos, las funciones que tiene la dirección dentro del presupuesto, una breve descripción de cuál es el proceso de elaboración de los presupuestos. Y ahora vamos a ver la parte del control, la organización, la dirección, la coordinación y la planificación de un presupuesto. Antes de continuar, solo quiero que por favor me confirmen si es que sí está compartida la pantalla y si es que me están escuchando correctamente. Sí, todo está claro y sí se ve, profe. Ya, muy amables. Gracias. Entonces, vamos a ver, habíamos dicho en la clase anterior y complementando lo que habíamos visto, es que dentro de la dirección o dentro del ciclo administrativo, primero partiendo de que la administración se define como el proceso de planeación, organización, dirección y control del trabajo de los miembros de una empresa. Y también cómo se mide, cómo se usa los recursos disponibles de la misma para alcanzar metas establecidas. Entonces, ustedes pueden darse cuenta, en la diapositiva tenemos justamente la planeación, la organización, la coordinación, la dirección y el control. Entonces, esto está vinculado al ciclo administrativo. Estas funciones no pueden analizarse de manera aislada una de la otra, sino que deben funcionar como un sistema. El énfasis unilateral y prolongado en una de ellas puede desestabilizar el sistema y puede generar un caos dentro de la empresa. Por ejemplo, si una inversión sobre medida de la función de control, esta podría afectar la calidad del trabajo de todos los que forman la empresa, o un exceso en la planeación o la no existencia de esta planificación puede también generar un desfase y un descontrol dentro de la misma. Entonces, dentro del presupuesto y el proceso de dirección y como parte del proceso administrativo, tenemos el enfoque de previsión que nos permite conocer por anticipado todo lo necesario para la ejecución de la actividad o la elaboración de las actividades de la empresa. Por ejemplo, si hablamos de una empresa de zapatos, esta empresa que elabora zapatos, entonces con la premisa de previsión, lo que hacemos es conocer por anticipado cuánta materia prima, cuánta mano de obra, qué maquinaria requiere para producir X cantidad de zapatos. Entonces a eso se refiere la premisa de previsión. Entonces, igual dentro de la dirección y en la elaboración del presupuesto necesitamos la planeación y nos preguntamos aquí qué y cómo se va a hacer. Entonces, la planificación unificada y sistematizada de los procesos existentes de la empresa en concordancia con los posibles objetivos basándose en la información estadística que se posee en el momento de efectuar la estimación. Entonces, como habíamos hablado también, el presupuesto es un pronóstico, es una proyección. Entonces, la planeación viene a ser el primer paso dentro de estas estimaciones y se sustenta en toda la información estadística e histórica que tiene una empresa.
Luego de esto tenemos ya la organización y aquí nos debemos preguntar quién lo va a hacer o quién lo hará. Entonces, aquí debemos identificar que exista una adecuada, precisa y funcional estructura y desarrollo de la empresa por medio de establecimientos de procesos, de pasos, de procedimientos, tanto para los presupuestos principales o el presupuesto madre, o para cada uno de los departamentos funcionales que existan dentro de la empresa. Esto dentro de la organización lo que nos permite apreciar es que cada uno de ellos realiza las funciones establecidas, utilizadas para realizar el presupuesto consolidado, ¿no? De todas las áreas. Como resultado de esta organización en algunas empresas, puede ser que responda a una reestructura de la empresa. Entonces, de esta primera estimación o este presupuesto proyectado, lo que puede resultar es que la empresa requiera reestructurar su unidad de ventas o requiera una nueva dirección destinada exclusivamente para compras, por ejemplo. Entonces, dentro de la organización viene, no, más bien no es raro que nazca alguna idea de reestructura de una empresa. Dentro de la etapa de coordinación o de integración, aquí debemos preguntarnos qué es lo que se va a hacer y en qué orden. Y si es que vamos de lo particular a lo general o de lo general de lo general a lo particular. Y aquí debemos ver una coordinación muy estrecha entre todas y cada una de las secciones de cada dirección. Entonces, por ejemplo, si dentro de la dirección financiera tenemos la dirección de contabilidad, de presupuesto y de tesorería. Entonces, ¿qué función tiene cada uno de ellos para elaborar el presupuesto de la dirección financiera? Entonces, para la elaboración del presupuesto de esta dirección, es necesario basarse en todos los documentos auxiliares de estas unidades. Habíamos hablado de la financiera, de presupuesto y de tesorería. De tal manera que se vaya creando una cadena de dependencia entre ellos, coincidiendo y funcionando así todas las actividades de la dirección, y eso sería de lo particular a lo general. Luego de que estudiamos la parte de la dirección, ya vemos el impacto que tiene dentro de la empresa. La fase de dirección aquí ya es identificar la guía para la ejecución de lo que se estuvo proyectando y de los objetivos propuestos. Aquí ayudan las políticas a seguir. Todos los jefes o los líderes de grupo, quienes toman las decisiones y definen la visión de toda la empresa, ¿no? O de la unidad o de la dirección, y por ende luego va escalando a nivel de empresa. Y aquí en la dirección, ¿qué es lo que hace o cómo se caracteriza? En cómo va a conducir y guiar a todos los subordinados. Y finalmente tenemos la etapa de control. Aquí nos permite ya comparar a tiempo entre los presupuestos, entre lo presupuestado y los resultados encontrados, dando lugar a diferencias analizables y estudiables para hacer superaciones y correcciones antes de haber consecuencias. Entonces, el control presupuestario dentro de esta fase es la manera de mantener ya el plan de operaciones dentro de los límites preestablecidos al comparar resultados reales con todos los presupuestados y determinar variaciones, y en el caso de que fuera necesario también realizar ajustes a todos los elementos que contempla un presupuesto. Entonces, como vemos en esta figura, nos muestran todas las etapas,
desde la planeación y control, cómo funciona la gestión administrativa y se concretan en el proceso de elaboración de un presupuesto, además de la organización y la coordinación y la dirección que permiten asignar recursos y poner en marcha todos los planes con el fin de alcanzar los objetivos que se hayan proyectado en una empresa. Dentro de este gráfico, el tema más importante para el cumplimiento del presupuesto es el control. Entonces, por lo regular, este proceso viene a ser destinado para la parte administrativa y gerencial y no es estático, es activo, dinámico, está siempre cambiante, puede ser cíclico y también se puede ajustar a las circunstancias de la empresa. El presupuesto actúa en cada una de las etapas o funciones y prácticamente no podrá realizarse ninguna labor en la empresa si antes no se define cómo, por qué y para qué hacemos el control y el cierre de un ciclo, de un ciclo presupuestal para dar inicio a otro. Entonces, aquí, dentro del control, ya constituye una necesidad de cualquier proceso a nivel directivo y gerencial y está asociado a cuestiones tan importantes como la evaluación de los resultados, la valoración del trabajo realizado, la medición, los registros, los diagnósticos, elaboración de indicadores, correcciones, determinación de estrategias. Entonces, aquí el gerente ya debe cerciorarse de que las acciones de los miembros de una empresa hayan llevado a la obtención de las metas. Y lo que busca principalmente dentro ya de este proceso final de cierre y de control es ya establecer estándares de desempeño. También nos permite con el control medir el desempeño actual y compararlo con las normas establecidas. Podemos también tomar decisiones para corregir el desempeño de cada uno, de cada área o de cada dirección, asegurar la retroalimentación en el sistema presupuestal y asegurar, por ende, la mejora continua y obtener mejores resultados año tras año, ¿no? Porque esa es la idea de esta herramienta llamada presupuesto, poder controlar, poder primero planificar, poder establecer una estructura por medio de la organización, coordinar, tener una correcta dirección y un correcto control. Entonces, lo que busca este presupuesto con el cierre de todo este ciclo es obtener mejores resultados, ¿no? Apegarse a una proyección o a una visión de la empresa junto a objetivos establecidos por la misma y tratar de cumplirlos. Entonces, esta herramienta del presupuesto precisamente nos entrega esta facilidad y de poder cumplir las metas, principalmente las que establecen dentro de la empresa. Puede ser el crecimiento en ventas, en ingresos, tal vez abarcar un nuevo mercado, abrir más sucursales, disminuir los gastos, yo que sé, mejorar los procesos productivos. Entonces, todos esos objetivos deben ser ajustados desde el inicio en la planeación y en los pronósticos que se establezcan dentro del presupuesto. Habíamos hablado también, y aquí vamos a ver, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Tenemos preguntas? Todo claro, profe. Ya listo. Entonces vamos a ver lo siguiente.
¿Qué ventajas tenemos al elaborar un presupuesto? Primero, determinar las políticas fundamentales de una empresa y sus efectos. Como les decía, establecer primero los objetivos y la visión a dónde quiere llegar la empresa. Dentro de un corto plazo que maneja el presupuesto, proyectándose siempre a un largo plazo. Involucra a todos los niveles de la organización en el análisis y la toma de decisiones. Recordemos, y lo que les había dicho, es que el presupuesto recoge la información de todas las unidades, tanto administrativa, financiera, de producción, de ventas, de compras. Todas las áreas deben generar un presupuesto para al final tener un presupuesto maestro o presupuesto madre donde esté consolidada la información de cada una de las direcciones e integrado en un solo documento. Nos permite señalar con antelación las metas y suministra expectativas definidas, las cuales servirán de marco de referencia. Entonces, aquí nos permite, así como establecimos los objetivos, también nos permite establecer las metas y asignar funciones, ¿no? Asignar tareas, llamémoslo así, a las diferentes unidades. El presupuesto también nos obliga a planificar las actividades a realizar acorde con los planes y objetivos generales. Es lo que habíamos visto dentro del circulito anterior, el primer paso que es la planificación. Expresa cuantitativamente qué debe hacerse, quién debe hacerlo, dónde y cuándo debe hacerlo, con qué recursos debe hacerse y por qué debe hacerse. Entonces, aquí podemos ver en estas preguntas todo el ciclo administrativo que acabamos de ver dentro del presupuesto o dentro de la elaboración de un presupuesto. Controla el uso de recursos para lograr un uso más eficiente con el menor desperdicio posible. Pues aquí lo que buscamos es optimizar los recursos con la elaboración del presupuesto. ¿Qué es lo que hace? Proyectar en función de los datos históricos y ajustarse o tomar estrategias de optimización o de mejor uso de los recursos. Formaliza y asigna responsabilidades. Esto está muy ligado a toda la parte administrativa, al ciclo administrativo, a las metas y objetivos que se planifica dentro de cada dirección para luego reflejarlos a nivel macro. Facilita la coordinación y cooperación entre los actores, detecta de antemano las necesidades de financiamiento, facilitando su oportuna obtención. Esta es una gran ventaja del presupuesto, ¿no? Que permite agilizar las gestiones que la empresa deba hacer para obtener todos los recursos. Incluso podría prever, por ejemplo, si la materia prima cada año sube de precio, entonces con el presupuesto puede disminuir este riesgo y este pago, digamos, en las alzas de precios excesivo y tener comprado materia prima de antemano, por ejemplo. Entonces, este es una gran ventaja del presupuesto que permite evitar o disminuir estos riesgos que no son controlados por la empresa. Por ejemplo, impuestos. Si hablamos de impuestos, podemos generar dentro del presupuesto un valor destinado a una reserva para pago de impuestos o aranceles nuevos. Entonces, este presupuesto nos genera estos colchones y nos permite tener esa ventaja frente a posibles fluctuaciones de todo el mercado externo que influya dentro de la empresa. Y facilita el control, permitiendo anticipar los cambios futuros y de adaptación. Entonces, hace ratito hablamos bastante
y fuimos muy extensos en la etapa de control. Entonces aquí nos cerciora y más bien nos permite fortalecer el conocimiento sobre el control que es tan necesario en la ejecución del presupuesto para que este presupuesto sea cumplido en su totalidad dentro de lo posible, ¿no? Esa es otra característica del presupuesto, que al ser una proyección, no siempre podemos cumplir el 100%. Siempre va a haber un margen de error y va a tener que ajustarse, pero sin embargo, esta herramienta como es flexible, cíclica, se adapta a todos los cambios, entonces siempre va a estar en continuo ajuste y análisis nuevo, ¿no? Siempre que exista una alteración de los factores internos o externos de la empresa que perjudique o beneficie los ingresos o gastos de la misma, entonces es la obligación del presupuesto, del quien lleva la herramienta, ajustar este presupuesto a lo que está pasando en la realidad de la empresa. Las limitaciones están basadas en estimaciones y su efectividad dependerá del buen criterio utilizado en su preparación. Es lo que justamente les decía, existe un riesgo y sin embargo este riesgo suele ser disminuido con los datos históricos o mientras el análisis histórico sea más completo, el riesgo de que el presupuesto tenga un 100% de efectividad disminuye. Entonces, igual requieren continuo monitoreo para control, evaluación y ajuste, es decir, por tratarse de una actividad dinámica, requiere continuas adaptaciones a las circunstancias que se vayan presentando. Es lo que les acabé de decir hace unos minutitos sobre el control y la evaluación que siempre tienen que estarse ajustando, ¿no? No es una herramienta estática y que como lo presupuestamos así va a terminar. No es sustituto de la gerencia, es una herramienta para la gerencia y para garantizar el éxito dentro de la gestión. Esta debe estar consciente de cómo opera el sistema y cuáles son sus objetivos. Quisiera que aquí me ayudaran y desde el punto de vista de ustedes, ¿qué otra limitación creen que pueda existir con el presupuesto? A ver, vamos con Alexandra. Alexandra, ¿qué otra limitación podemos tener en el presupuesto? Buenas noches, profe. ¿Me puede repetir, por favor, la pregunta? Perdón, no le escuché. ¿Puede repetir? Sí, me puede repetir la pregunta, por favor. Ay, Justo acá. se interrumpió mi... Sí, a ver, ¿qué otra limitación cree usted que puede existir en la elaboración de este presupuesto y sobre todo en la ejecución del presupuesto? Aparte de las que ya habíamos visto, ¿no? A ver, voy a ponerles las que estaban. Ya. Podría ser, por ejemplo, el tipo de clientes que tengamos, puede ser un limitante a un proyecto, debería ser bien definido, ya que no puede ir una campaña direccionada a todo mundo, sino siempre definir y obviamente esto va a restringir bastante nuestro proyecto. Claro, o sea, si no tenemos una cartera de clientes como proyectada, es a lo que se refiere, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, si no tenemos como ya una cartera de clientes definida y en función de esos podemos realizar un presupuesto de ventas. Si eso no está correctamente determinado, claro, es un limitante y es en función de la información que siempre va generando año tras año dentro de los presupuestos. Entonces, gracias, Alexandra. ¿Qué otra limitación podríamos tener? Y de ahí ya pasamos. A ver, vamos.
vamos con Paul. ¿Qué otra limitación cree que se podría tener como en la elaboración o en la ejecución del presupuesto? Se fue Paul, creo. Se asustó. Ah, no, ahí está. Hola, hola. Sí, Paul, díganos. ¿Sí se me escucha? Una de las Sí, limitantes podría ser que nos confiamos demasiado en los datos que posiblemente pueden salir incorrectos por imprevistos y distintas situaciones que pueden pasar en la empresa. claro. Correcto, este está, lo que nos acaba de decir Paul, está muy ligado a que el presupuesto está basado en estimaciones, ¿no? Y que la información realmente no es que va a tener un 100% de efectividad porque son proyecciones. Entonces, y es por eso también que uno de los limitantes del presupuesto es que siempre va a tener ajustes y siempre va a necesitar adaptarse a lo que esté pasando dentro del entorno de la empresa. Ya, muchas gracias, chicos. A ver, vamos con la siguiente. Ya. Lo que ya habíamos revisado también, que es muy importante dentro del proceso de dirección, tener la parte integradora, la coordinadora, la de control y la de ejecución dentro del desempeño ya del presupuesto. Y tenemos la clasificación del presupuesto por el tipo de empresa. Se puede clasificar presupuestos para empresas comerciales, para empresas de producción, para empresas de servicios. Entonces puede haber, existe un tipo de presupuestos por su contenido en función de, lo podemos aquí enfocar en función del, por ejemplo, si es que hablamos de empresas manufactureras, entonces aquí igual podemos ya internamente dentro del sector manufacturero clasificar por su contenido, cómo cada uno elaboraría su presupuesto. Por su forma, por su duración, usualmente duran, los presupuestos tienen una duración de un año. Algunas empresas podrían hacerlo semestral, eh, buscando realmente disminuir estas limitaciones y estos riesgos que habíamos hablado anteriormente. Por la técnica de evaluación, su reflejo también en los estados financieros y aquí la característica en cuanto al reflejo en los estados financieros son los resultados que se obtenga con el presupuesto versus los estados financieros, ¿no? Entonces, ¿qué tan efectivo fue en el cumplimiento del presupuesto ya en la realidad con los datos que se obtienen dentro de los estados financieros? Y por la finalidad que pretende, esas serían las clasificaciones. Aquí vamos a ver dentro ya de la teoría y luego igual ya en la práctica, principalmente la clasificación del presupuesto por el tipo de empresa. Entonces, puede ser los públicos y los privados. Esta es el tipo de presupuesto que más varía. Dentro de de la clasificación anterior que les había dado, todos usualmente tienen un mismo diseño o un mismo modelo y lo único que cambia es la característica de la empresa. Entonces, no es lo mismo un presupuesto para un bufete de abogados que para una empresa que elabora zapatos. Entonces, la característica de cada uno de ellos es lo que va a hacer diferente al formato general del presupuesto. Pero en la parte de las empresas públicas y privadas, aquí sí hay una gran diferencia. Entonces, y una diferencia que es muy evidente. Por ejemplo, en las empresas públicas, y cuáles son las empresas públicas? Por ejemplo, todas las empresas que están relacionadas con el gobierno, gobiernos descentralizados, hablamos de municipios,
¿Y qué es lo que busca este presupuesto? Controlar las finanzas de sus diferentes dependencias. Y aquí está todo regulado por medio de normativas y leyes. Y ya más adelante igual vamos a ver cómo funciona, qué leyes las regulan, cómo se aprueba. Entonces, es muy diferente el presupuesto público con el presupuesto de las empresas privadas, que en sí viene a ser ya un instrumento de planificación elaborado por empresas de recursos privados, ¿no? Que tienen usualmente fines de lucro, pero también puede ser empresas, por ejemplo, fundaciones sin fines de lucro, que también usan esta herramienta como medio de control y de dirección de las finanzas de la empresa. En las empresas privadas la característica igual es que se fijan metas específicas, se asignan los recursos necesarios para la consecución de estas metas y se establecen los mecanismos de coordinación y control que garanticen en cierto modo el logro de los objetivos y metas de la organización por el tipo de empresa. Lo que no pasa en el público, que en cambio lo que busca es controlar los recursos y estimar cuánto se va a gastar y tener un control y optimización de esos recursos. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Tenemos dentro del presupuesto público, se estiman primero los gastos y luego se define el mecanismo de obtención de los ingresos para cubrir los gastos previstos. Entonces, primero en el público es cuánto necesito para desempeñar mis actividades y luego veo cómo obtengo los recursos, o sea, de dónde voy a financiar todos esos gastos. Está basado en la función social del Estado y al atender funciones sociales, entonces las empresas públicas no generan recursos ni generan, no tienen un fin de lucro, ¿no? Se clasifican según su periodicidad económica y según los de origen. Todo, como les decía, igual el presupuesto público está reglamentado, está normado y existen leyes y lo que busca es un equilibrio presupuestario. Si existe déficit presupuestario, puede considerarse como una medida de expansión para reactivar la economía. Y es más bien es raro los países o los estados que dentro de sus presupuestos generen ganancias y no déficit, ¿no? Entonces, los que tienen ganancias ya son potencias mundiales que han establecido recursos o captación de recursos tan eficientes que al Estado le permite tener mayores recursos, mayores ingresos y dedicarse más a este enfoque social, ¿no? Disminuir la pobreza, disminuir el desempleo, generar más fuentes de recursos para sus pobladores. Entonces, el presupuesto eso es lo que busca, no busca un fin de lucro, más bien lo que busca es generar, enfocarse en la función social. El presupuesto privado, ¿qué es lo que hace? Calcula primero los ingresos, posteriormente se definen los costos y los gastos necesarios para lograr tales ingresos. Obtener tasas de rendimiento sobre capital que interpreten las expectativas de los inversionistas. Interrelacionan las funciones empresariales, es decir, el área de compra, producción, venta, puede ser el financiero, el administrativo, siempre buscando objetivos mediante la consecución y la generación de más ganancias, ¿no? Eso es lo que busca una empresa privada, obtener mayores réditos. Fijar políticas y examinar su cumplimiento, y si existe déficit presupuestario, la empresa podría cerrar y declararse en quiebra, lo que no sucede con las empresas públicas, que si es que están con déficit, lo que tienen que hacer es tomar medidas estratégicas
para continuar, porque un Estado no se puede declarar en quiebra. Ya, ¿Puedo hacer una acotación, profesora? claro, Buenas dígame. noches con todos. Carlos Villarreal les saluda. Con respecto al tema de lo que es presupuesto en las entidades del Estado, em, solo es una pequeña acotación. Sí se puede evidenciar que en entidades, en este caso voy a poner un ejemplo puntual, las empresas públicas generan ingresos propios. Hay entidades, en este caso las empresas públicas, que generan ingresos como CNT, que es una rentable, Ujú. y otras que generan en cambio déficit, como lo que ocurrió con TAME y Ferrocarriles del Ecuador, como Correos del Ecuador también. Entonces, esas empresas fueron a quiebra porque no manejaron bien los ingresos propios que generaban, y eso en vez de que el gobierno obtenga recursos de estas entidades, lo que hacía es el gobierno tapar un hueco porque tiene un déficit. Entonces, eso a la final repercutió en los fondos del, del Estado, y eso fue la debacle de estas empresas, por eso se cerró. Sí. A ver, una de las características y de lo que habíamos estado viendo es que aquí se estiman, bueno, recordemos que el Estado, o hablando ya aquí del país, está compuesto de empresas sin fines de lucro que no generan recursos y otras empresas que sí generan recursos, como el ejemplo que acaba de darnos de CNT, por ejemplo, Petroecuador, bueno, TAME incluso. Entonces, hay varias empresas, empresa eléctrica, por ejemplo, que generan recursos por la prestación de sus servicios. Entonces, esas empresas son del Estado, pero también empresas como los ministerios, como las secretarías, que no están, que no generan recursos. Entonces, a lo que habíamos dicho es que primero se estiman los gastos, pero se estiman los gastos de todas las instituciones del Estado, no solo de aquellas que generan recursos o no. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado o el presupuesto general del Estado? Recoge todos los gastos y todo lo que van a necesitar todas las empresas y luego define el mecanismo para obtener los recursos. Entonces, quizás para cubrir todos los gastos, todo lo que está generando la empresa eléctrica, CNT, TAME, agua potable, todas las empresas públicas que generan recursos, no es suficiente. Y por eso es que eh, se establecen a veces más aranceles o sube el precio por ejemplo, de la luz eléctrica. Entonces, eso responde a un presupuesto general de todas las instituciones. Entonces, en ciertos casos, no solo es la administración de los recursos propios, sino esos recursos propios que generan las empresas también son distribuidos para las otras instituciones. Entonces, más bien puede ser que estas instituciones también van a la quiebra, no solo por el recurso propio, porque bueno, el Estado le dice, usted genera X millones de dólares, usted se queda con tanto para que administre su empresa y tanto va destinado para todo el Estado. Entonces, ese porcentaje que le asignó el Estado dentro de sus ingresos es lo que no se ha administrado correctamente, porque no todo queda dentro de la misma empresa, sino todo va distribuido dentro de todas las funciones que tiene el Estado. Entonces, ahí para acotar un poco de lo que Carlos era, ¿verdad? Creo que sí, Carlos fue lo que nos comentó dentro del sector público, cómo se maneja la parte de los recursos y el manejo y asignación de estos recursos. Entonces, no sé si ahí, Carlos, deseas adicionar algo.
No, sí está bien. Únicamente era una pequeña aclaración No, sí, con y respecto yo, al concepto. Está bien, o sea, no es un comentario más, nada, no era ningún tema de corrección, porque está bien lo que usted está interpretando, profesor. sí, o sea, realmente lo que también, con respecto al comentario que hizo, lo que quiero es fortalecer, ¿no? Y ampliar el conocimiento. No solo el presupuesto se queda ahí en las empresas públicas. O sea, si CNT generó 10.000 millones en un año, eh, es todo para CNT. No. Eso va distribuido para todas las funciones del Estado. Entonces, eso nomás como acotación del comentario de Carlos, ¿sí? Entonces, luego de estas diferencias, igual cuáles son los pasos a considerar en la elaboración del presupuesto. Entonces, aquí ya tenemos establecer los objetivos empresariales a corto y a largo plazo, especificar las metas de la empresa, revisar y expresar con claridad la visión, misión, estrategia y objetivos. Y en función de estos, son lo que es el presupuesto que ya se va sustentando, ¿no? Y se va armando. Se desarrolla un plan de trabajo, la delegación de responsabilidades a las diferentes unidades que integra una empresa, la determinación de los procedimientos de trabajo, la ejecución y el control de las actividades ramificadas entre las diferentes direcciones o partes que integran una empresa. Entonces, aquí vamos a cerrar con esta frase muy célebre que nos dice que no pretendamos que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. Entonces, el presupuesto es una herramienta siempre de cambio, de adaptación y de ajuste a las realidades. Entonces, en la clase anterior, no recuerdo, o sea, más bien creo que yo les di un ejemplo de que para el año 2020, todo, bueno, 2019 y 2020, todo iba con una línea y con una proyección de crecimiento, usualmente para todas las empresas, porque estaban enfocándose mucho en estrategias, en la publicidad, en el crecimiento de mercados, en la mejora de los productos. Sin embargo, no se contaba con que venía una pandemia y que bueno, hubo todo esto del virus, tuvimos confinamiento, las empresas no pudieron desarrollar todas sus estrategias o todos sus planes que tenían, entonces tuvieron que adaptarse al cambio y generar nuevos productos, nuevas estrategias, potenciar la publicidad en línea, correos, entregas a domicilio, productos, catálogos electrónicos. Entonces, esto es lo que siempre va a permitir que el presupuesto igual se vaya proyectando. Entonces, para el 2019 y 2020, los presupuestos tuvieron que ser ajustados en su totalidad y generar nuevas estrategias. Y las empresas que se adaptaron a estos cambios, que generaron nuevas ideas, que vieron esta dinámica, la iniciativa, son las que siguen en pie y muchas otras quebraron precisamente porque no había este dinamismo, ¿sí? Entonces, preguntas, chicos. Vamos con preguntas, acotaciones, tienen dudas, sugerencias, todo está permitido en este punto, en función de la materia que hemos revisado. Buenas noches, profe. Bueno, yo sí tengo una duda, creo que sí le voy comprendiendo lo que nos indica, pero quería yo más que todo aclarar, tengo la confusión de si es que la clase que nos está dando es en base a presupuestos que damos, por ejemplo, a un departamento, en cuánto se puede gastar, obviamente en base a algún plan de por qué, por ejemplo, al departamento de publicidad le vamos a dar X dinero para que salga a flote el proyecto. O también sería el presupuesto que, por ejemplo, ventas tiene que llegar a alcanzar en montos de venta.
esa confusión es la que tengo, si es que solo nos vamos a hablar solo de una de estas dos o es en general los dos temas. Si es que me puede ayudar aclarando eso, por favor. Gracias. Claro. A ver, como les había mencionado, la materia de presupuesto, las primeras clases son teóricas y ahorita estamos en el presupuesto general, digámoslo, información general. Todavía tenemos 3 clases. Las 2 últimas clases ya se va enfocado, ya vamos enfocándonos. La siguiente clase todavía es teórica. Y las últimas 2 clases nos vamos ya a enfocar en la parte teórica, en cómo consolidar y cómo elaborar, por ejemplo, el presupuesto de compras, el presupuesto de ventas, el operativo, el de producción y al final cómo consolidamos estos en el presupuesto maestro. Entonces, ahorita la información que estamos viendo es de manera general. Las siguientes clases, bueno, de hecho, la siguiente clase ya vamos a enfocarnos un poco en el presupuesto de compras, en el presupuesto de ventas, en el productivo, dentro de la teoría. Pero al final, las últimas 2 clases ya vamos a ver la práctica, ¿no? Vamos a ver unos formatos y unos ejemplos de cómo obtener, cómo se calcula. De hecho, ustedes igual en la tarea 3 y 4 ya tienen cálculos y estos cálculos lo vamos a ver en las últimas clases. Entonces, ahorita todavía no nos vayamos enfocando en si es presupuesto de ventas, si es de compras, si es de producción, si es administrativo. Ahorita estamos en el conocimiento general todavía. Gracias, profe. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Con respecto, perdón, nuevamente, con el tema de la tarea, la primera tarea, por así decirlo. Una pequeña inquietud, no, ahí estoy un poco confundido. La pregunta es específica, dice, elaborar una planeación estratégica de una empresa que se dedica a la comercialización de miel. Ujú. Nosotros extraemos la información de una empresa ya constituida, o sea, consultamos la información en la empresa o hacemos como que estuviésemos haciendo un emprendimiento. Ya, a ver, vamos a hacer la planeación estratégica en esta tarea partiendo de un antecedente y el antecedente lo van a poner ustedes. Entonces, deberían indicar cómo se llama la empresa, cuántos años tiene la empresa. Ustedes pueden hacer una tarea hipotética con una empresa hipotética o si tienen ustedes información de una empresa cercana, por ejemplo. O sea, la mayoría no va a tener, es mínimo el porcentaje de alguien que tenga información cercana a una empresa justo de elaboración de miel. Entonces, no es dentro de una empresa real. Pero si tienen ustedes información coincidencialmente, pueden ponerla. Pero aquí el antecedente siempre va a ser, y lo que yo califico es partiendo de este antecedente. Ustedes van a poner un panorama hipotético de esta empresa. Y en función de este panorama hipotético y de este antecedente, van a generar la planificación estratégica. Entonces, el primer paso o lo que no puede faltar en esta tarea es este antecedente donde ustedes digan, una empresa con tantos años o que fue creada en tal año, que está ubicada en Quito, en Santo Domingo, en Guayaquil, con tanta cobertura de mercado, es una mediana o es una pequeña empresa o es una gran empresa. Entonces, depende de todos estos factores, y depende de todo esto que ustedes determinen, se va a realizar la planificación estratégica y ahí revisaré el análisis de la planificación estratégica en función de lo que ustedes generaron como empresa hipotética, ¿no?
Ok, entendido. Y ahí se procederá a hacer la generación de meta, Exacto. objetivos, misión, visión. Ok. Sí, porque es Ok. muy difícil que ustedes coincidencialmente tengan una empresa que genera miel de abeja. O O sea, la verdad, les soy sincero, sí, es que estaba consultando, entonces sí obtuve información de una empresa que, bueno, está ubicado en otro país, pero sí, a eso iba, si la información yo la puedo extraer de una empresa ya constituida para yo proceder con una planeación estratégica, claro, realizando mi análisis. O tendría exacto. que ser por eso a eso iba mi pregunta, de Si usted una tiene, si investigación tiene propia, la o sea, información, claro, si tiene la información de la empresa, de cualquier empresa, y en función de esa realizamos la planificación, está bien. Claro que igual no voy a copiar, porque si ya existe una empresa y está en internet, por ejemplo, y copio la planificación estratégica, eso es cero, ¿no? O sea, tendríamos que hacer una planificación nueva, digamos. sí, o sea, la información de lo que produce, lo que comercializa, toda esa información sí la tengo, porque tengo relación con esta empresa, pero el análisis, claro, como usted dice, sí debe ser ya de nuestra propia iniciativa. Exacto, sí, ese sería el punto. Y los que no tienen la información de una empresa real deben generar este antecedente igual de una empresa hipotética, ¿no? Con todos los y con todos los parámetros que se requiere para la elaboración de una planificación estratégica, como las ventas, el mercado, la participación en el mercado, cuándo fue creada, qué productos nomás tiene. eh, puede ponerse incluso las ventas que ustedes están poniendo hipotéticamente dentro de esta empresa. Ok, la extensión de la tarea no tiene límite o tiene que ser específico. Digo, porque en las materias anteriores del semestre anterior nos limitaba a, por decirle, contestar, desarrollar una pregunta en no más de una plana. Claro, Mi pregunta va, no. ¿esta tarea es ilimitada o tiene algo específico, carillas o planas? No tiene número de hojas, límite. Pero bueno, en algún momento alguien me puso una planificación estratégica de una tesis, por ejemplo. Entonces era copiado, de hecho, ¿no? Entonces, y tenía, creo que 200 hojas. Entonces, algo así, tampoco nos vayamos al extremo. Entonces, si tenemos unas 10 hojas, 5 hojas, 20 hojas, es algo normal para la tarea que estamos pidiendo. Pero si ya nos vamos con 100, 200 hojas, ya también es algo extremo y que yo voy a ponerme también a investigar de dónde se obtuvo la información. Entonces, llegaré al punto en el que fue copiado, porque esos estudios así tan extensos llevan bastante tiempo, no una semana o 10 días o 15 días. Ok, sí, queda claro. Ya, eso nomás tengamos cuidado. Ya, chicos, ¿alguna otra pregunta? Todo claro, profe. Ya, listo, chicos. Entonces, si no tenemos más preguntas, vamos a quedar ahí. Nos vemos la próxima clase, que creo que es el 14. Veamos, confirmemos. Sí, es este viernes. Exacto, entonces nos vemos el viernes, chicos, y ahí ya continuamos con la clase. Igual, por favor, revisen el material que tienen en la plataforma. Ya, chicos, una buena noche, muchas gracias, nos vemos el viernes. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.